que está la presencia de Adalberto aquí en el estudio, Adalberto de León, que es presidente de esta empresa, y que está armando un programa que va a versar sobre agua, esta importante materia para los seres vivos, no solamente los humanos. El agua es importante, es vital para todos aquellos que respiran, que tienen vida en el planeta, las plantas, los animales, todo necesitan del agua, de todo ser vivo. Y desde hace 20, 21 años reposa en el Congreso Nacional la famosa Ley de Agua. El presidente en su alocución del 27 de febrero, en la rendición de cuentas, hablaba de todo el aporte que ha hecho este gobierno para mejorar las condiciones de los acueductos en República Dominicana, incluso la presencia ahí de Andrés Burgos, el director general de Corazán, y otras Cora, como le llaman, Cora Plata, Cora Moca, y se enfocaba a INAPA, al director de INAPA también, porque se cuestionó en una oportunidad que por qué un abogado era nombrado director del Instituto Nacional de Agua Potable, cuando siempre había sido un ingeniero. Y se hablaba de que uno de los objetivos con esto de la APP, de las alianzas público-privadas, era un tema que iba a abordar, que iba a tocar el presidente de la República en su debido momento. Y mucha gente ha estado hablando de privatización, de privatizar el agua. Ese bien que es un derecho universal, es un derecho que tienen todos los habitantes del planeta de obtener. Y hemos visto reportajes de cómo grandes empresas han capitalizado esto del agua. Ya, aunque usted reciba agua desde un acueducto en su ciudad, usted tiene que comprar el agua para consumo humano. Sí. Lo otro te lo deja para los quehaceres domésticos, regar las plantas, que lavar el vehículo, entre otras cosas. Pero ya la gente aquí consume en sus hogares agua que tiene que pedir, que tiene que llamar, que tiene que comprar en el supermercado, en el colmado, en el lugar donde le suplen de todas estas importantes herramientas, no, de todo esto de todo este servicio que es importante para el vivir, el diario vivir. Y usted comienza a analizar todas estas grandes empresas, incluso ya familias de nombres sonoros que son los principales empresarios del país, están comprando, están adueñándose de embotelladoras aquí, de la que supuestamente procesan el agua, un agua que sale y usted muchas veces no tiene la más mínima idea si reúne todas las condiciones, los requisitos, los estándares de calidad. Pero, ¿cuál es la inversión de ellos? La principal materia prima, ¿cuál es? El agua. ¿De dónde sacan el agua? De los ríos. ¿Y quién se la cobra? ¿Qué aporte hacen esas grandes empresas? ¿Usted la ha visto reforestando? ¿Usted la ha visto colocando, sembrando una sola matica en alguno de estos afluentes, de estas cabeceras de donde yacen y nacen los ríos? Usted nunca lo ha visto. Ellos son los principales contaminadores, porque en los ríos, párese ahí en el canal es que ya no existe Ulises Francisco Espaillá. Son vertederos. Ahí usted ve que son vasofón y botellas plásticas. Y esas botellas plásticas son de agua. Las principales empresas de gaseosas tienen agua porque les sale mucho más económico, les sale a ellos mucho más factible, económicamente hablando, el distribuir el agua. Hay interesantes reportajes sobre esto del agua y los beneficios que obtienen estas grandes empresas, porque prácticamente ¿qué invierten? ¿Qué invierten? Es embotellar, y estas famosas aguas minerales que son extraídas de manantiales donde precisamente nacen los ríos o donde nacen esos arroyos que deben ser protegidos, porque tan pronto estos llegan a donde está habitado, ahí comienza la contaminación, porque la gente no tiene conciencia, no tiene la educación de que esos desechos no deben ser lanzados al río.
Aquí hay muchos sistemas cloacales que reposan ahí, en esos ríos, y a veces uno lo que toma es aquellos que la tienen que hacer directamente. Todo esto pasa por un proceso en los acueductos, pero el agua que usted recibe, yo veía, no, porque el agua que nosotros tomamos aquí la cogemos de la llave, pero de ahí cuando es procesada, cuando ya le matan todas esas contaminantes que tienen el agua de los ríos, pero la que llega a su casa no es igual, que midan, que analicen el agua que llega a su casa, a ver si usted puede coger del grifo, como antes se hacía. Antes uno cogía de la llave y se tomaba el agua, pero ya las cosas han cambiado. Todo es negocio, todo a veces es en contra de la población, que mientras menos calidad tenga el agua que usted recibe, más tiene que utilizar el agua que son vendidas por estas grandes empresas. Mira, yo quiero decir algo a partir de un conjunto de elementos que usted ha tocado que son interesantes. Primero, que el agua en realidad está casi capitalizada en una totalidad. Eso es lo primero. Lo segundo es la concientización. Hay que concienciar a la población sobre la importancia de proteger los afluentes y de evitar la contaminación. Hay que reforestar, hay que participar en la limpieza de los ríos, hay que cuidar las riberas de los ríos para que no estén contaminadas con desechos sólidos, como ocurre, que todos los afluentes están contaminados. No solamente eso, sino lo que vierten material de posilgas, de granja de pollo, etcétera. Pero con relación a esto, yo entiendo que ese coloquio que va a hacer Adalberto es muy interesante para que se discuta la ley de agua, que no solamente sea para si se capitaliza, si no se capitaliza, sino que tenga acápites esa ley de que conlleve a una obligación de la protección de los recursos naturales que conllevan a que los ríos se mantengan con agua, y que esto se discuta no solamente en un programa de televisión, sino que se discuta como están haciendo con la reforma a la Constitución de la República. ¿Por qué no traer y hacer coloquio en todo el país, en todas las comunidades, discutiendo a ver qué plantea la sociedad con relación a este problema del agua, que, como usted decía en principio, es el elemento principal de la vida? Mire, el Código Penal no establece cárcel para aquellos que son los depredadores de los bosques, de los ríos. No existe una pena de cárcel, entiéndase, sentencias que puedan llevar a aquellos infractores, a aquellos destructores a la cárcel. Y ellos conocen realmente, así como los ladroncitos conocen lo que le favorece o no, así mismo también ocurren con esta gente. Ellos saben que le van a incautar el producto cuando lo agarran y le van a poner una multa, pero luego están en la calle otra vez, haciendo lo mismo. O sea que no hay una penalidad que lleve a la cárcel a esa gente para que paren inmediatamente este accionar que va en detrimento de toda la mayoría, de toda una población que ve cómo languidecen nuestros ríos, y es precisamente por eso. Mire, hay una historia interesante en torno a esto del agua, y ojalá que la gente pueda buscarlo, aquellos que tienen el streaming, el sistema, la plataforma de Netflix, valga la promoción, que habla sobre el agua, de cómo esas grandes empresas, desde la Perrier, que nace en Francia, hasta la Nestlé, Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas estas empresas que han capitalizado el mercado del agua. Desde la Perrier, que extraía el agua mineral, que le fueron suspendidas porque realmente estaban acabando con el agua. Y entonces ellos lo que hicieron fue que compraron tierra, compraron parcelas, fincas, de donde ellos suponían, bajo estudio, que pasaban esas venas de agua que alimentaban ese manantial. ¿Y qué hicieron? Asimismo como hacen con los pozos petroleros que buscan petróleo en ciertas áreas, que van buscando en las profundidades. ¿Dónde están los yacimientos? Y ahí entonces ellos lo que hacen es que extraían el agua de esas venas, y ya usted puede imaginarse lo que ocurría, que iban a secarla, iban a agotarla, porque si no tenemos la manera
de ir alimentando estos recursos cada vez que le sacamos. Si solamente le sacamos y no le metemos, no reforestamos, no cuidamos, entonces todo tiende a desaparecer. Pero es lo que ocurre. Los granjeros lo agarran, los granceros, quiero decir, lo agarran sacando materiales de los ríos. ¿Qué hacen? Lo multan, le incautan el material y ya, solamente eso. O sea, no hay consecuencias mayores para esas personas, igual que lo que desmontan los bosques. Lo agarran con el camión lleno de los troncos y la cosa, lo depositan en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, le ponen una multa y ya se acabó. Pero es que debe de ir más allá, es lo que le digo. En vez de ponernos a discutir otra cosa, como reiteraba, de la reforma a la Constitución, vamos a discutir entre todos qué hacer con esto, porque se están secando los ríos. Aquí en República Dominicana se han secado más de 400 ríos y arroyos, pequeños arroyos, que abastecían de agua de una forma u otra a comunidades, que se hacían manantiales. Ya eso no se puede hacer. La anterior, usted podía consumir agua de un manantial que se lograba a orilla de un río. No sé si usted logró vivir eso. Yo lo viví en mi pueblo de Tamboril. E incluso en Tamboril tenemos todavía un lugar que le llaman Latina, don Frank, que fue, oiga esto, un dato histórico. Fue el primer acueducto del Nuevo Mundo que se hizo aquí, lo hicieron los españoles en Guazumal, Tamboril, con tabiques que extraían el agua desde la montaña y la llevaban a Guazumal, Tamboril, en donde estaba el hato, ahí había un hato, y ahí aún están esos manantiales de esa agua que repolla desde abajo de la tierra, todavía sin contaminación. En esa época se tenía todo ese cuidado y entonces hoy nosotros debemos con mayor grado de inteligencia, no de inteligencia sino de posibilidades para preservar los recursos naturales, debemos de ponernos de acuerdo todos, pero hay que comenzar con las autoridades de arriba hasta abajo, que son los que imponen las reglas. Eso es lo que yo entiendo que se debe hacer en lo adelante. Yo que participo en un grupo que hace senderismo y que en varias ocasiones hemos estado por la Cordillera Central, en el Parque José Armando Bermúdez, hemos subido y hay lugares incluso, ya cuando usted ha subido a cierta altura, donde hay letreros que dicen, esta agua puede utilizarla, es potable. Y yo llevo mi termo y de ahí yo cojo el agua y a mí nunca me ha pasado nada, porque es un agua que está saliendo y no es contaminada, porque no ha pasado todavía por asentamientos. Los seres humanos lamentablemente nos encargamos de destruirlo todo, no hay esa conciencia. Y así hay muchos lugares, hay muchísimo, porque la madre de las aguas, y nacen todas las aguas de los ríos, y usted puede tomarla con tranquilidad, sin ningún tipo de problema. Y es cuidar, y ahí se concientiza bastante bien. Yo he participado en muchas ocasiones en campamentos, en excursiones que se hacen ahí, y lo primero que hacen es recibir una charla por parte de Alex Corona, que es el administrador de este importante parque, de cómo debemos nosotros cuidar, y que todo lo que está ahí le pertenece a cada uno de los dominicanos, que usted no tiene que llevarse nada de ahí, ni tampoco dejar basura, dejar cosas que a la larga sean contaminantes y que vaya en desmedro de esa producción importante en cuanto a forestas se refiere, en cuanto a fauna, en cuanto a flora y todo este tipo de cosas. Es interesante. Yo que nací en Los Pepines, ahí a los 7 años ya estaba ligado al escultismo, al movimiento Scout, donde realmente enseñan, y eso hace falta en nuestros tiempos, de que se pueda crear conciencia y desde temprano inculcarle a los muchachos de cuán importante es cuidar la casa donde vivimos, que es el planeta. Debemos todos cuidarlo, pero es la conciencia desde temprano que tiene que llegar a cada uno de nosotros. Vamos a publicidad y ya regresamos.
de Diario 55 y nuestro invitado es parte de esta casa ya, Juan Marte, alguien con quien siempre tenemos la oportunidad de conversar en muchos temas, porque tiene la capacidad no solamente de hablar de transporte, por su experiencia y su capacitación en varios aspectos. Pero antes de recibir a Juan Marte, vamos a brindarle café Santo Domingo, porque Xiomara está con nosotros y no se puede hacer mucho esperar. No, y que eso es lo primero que... La bienvenida que le damos a Juan. Sí, esa es la bienvenida que se da al café siempre, Muy en buena, toda casa. muy Es buena una, la bienvenida. es una costumbre dominicana. Por donde quiera que usted la vea. Tremenda bienvenida. Por donde quiera que usted la vea. Ay, sí. Juan, ¿cómo está todo? Muy bien, Frank. Juan, yo- Gracias a Dios. sí. Mira qué figura importamos. La traímos De nuevo. States. Yo te hacía, Juan, como diputado ya, o ¿A mí? senador. Cuando yo, Venir a Estados Unidos, aquí otra vez, porque esta es mi casa. Pero yo dije, bueno, pero y Juan, me dijeron, Marte ya es senador. Yo, No, me alegré. compitiendo con Antonio Marte. No, pues yo pensaba que era Juan Marte, pero después supe que era Antonio. Ajá. Sí. Sí, pues, ¿por qué? Juan yo creo que no llega No, porque no Ay, se ha no, dispuesto. a ese nivel No se ha dispuesto. económico. Ay, 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 ay. No tiene mucho No, y donde hay que, en los sitios que hay que zambullirse y si respirar y no respirar en ese ambiente. nadar entre las aguas. Sí. Ahí, Juan, podemos iniciar con el tema. Que lo por hemos el- visto muy activo estos días. muy activo. En los medios. ¿Cuál es el conflicto que hay con unas bases de taxi y ustedes, la CNTT y un empresario dominicano radicado en Estados Unidos? Acá que Juan es el presidente de la Central Nacional de Sí. Trabajadores de Transporte, ¿verdad? No tenemos ningún conocimiento de conflicto con base de taxi. No, pero usted dio unas declaraciones defendiéndose Pero, ¿cómo ahí. enviaron ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Ese no es que pertenece a la central, a la, ¿cómo es la CONATRA, la otra. Vi ahí la información, yo no sé, no manejo al dedillo, pero vi la información que lo acusaban a usted de participar junto a un empresario, de querer obstaculizar y de amenaza de muertes. Y usted ayer vi una información también que usted decía que no estaba amenazando de muerte a nadie. Entonces yo quería saber, con nosotros, cuál es el conflicto en sí, qué es lo que No hay. tenemos- ¿Cuál es la situación? No tenemos conflicto con base de taxi. Ninguno. Pero entonces, ¿y por qué sale esa información? Y usted esa información, usted no la dio que salió ayer en la prensa. Central Nacional de No, Trabajadores de nosotros no Transporte. Y tenemos. usted no conoce a Juan Luis Enrique. Con base de taxi no tenemos conflicto. ¿Y por qué dice, bueno, no tengo el nombre aquí, el de la CONATRA aquí en Santiago, de el bloque como wow, no domino el nombre, el bloque, pero está la acusación ahí que usted y ese Juan Luis, Usted empresario, dice lo que están... usted dice que hay una acusación y yo le digo que no tenemos conflicto con base de taxi. Aquí la base de taxi, por ejemplo, el consorcio de taxi familiar lo dirige el señor Isi Estrella. Tiene varias compañías. Todavía anoche estábamos hablando de él y su familia. Ok. Pero si Otra usted dice que compañía no de hay, taxi dice, yo tendríamos entonces que ir a investigar de nuevo, ¿verdad? Porque sí lo vi ayer, por eso casualmente le pero decía... usted me vio a mí hablando... Sí, está la declaración. Sí, pero usted me vio hablando de base de taxi. No. Yo vi la declaración, solamente estoy Hablando- diciendo usted me vio a mí que hablando, usted se defiende. pero usted me vio defendiéndome, según dice Sí, usted. de sí, un que no ha hecho ninguna amenaza. Déjame buscar la Sí, información. pero de alguna base de taxi. No sé qué son ellos. Pero eso le digo, son, Ok, ya son vamos- transportistas. Ya vamos para otro lado. Ya. Ya no son taxis. No, yo leí, dice bloque de transportista o algo así. Sí, pero también no- vi que pero- había una juramentación. Pero si vale mi palabra, Sí, y es a mí que usted me está haciendo la pregunta, yo le contesto diciéndole que no tenemos conflicto con el sector taxi. ¿y con quién En entonces? Santiago, no con nadie. Juan, vamos a hablar de hidrocarburos. Vemos que el precio del barril del petróleo disparándose, una reformulación, si se quiere, de la ley que existe hoy día. El presidente busca para quizás llevar un poquito de tranquilidad a la población, porque aquí se habló de la fórmula de Hito cada vez que le hablan de eso, pues se pone bravo y ya comienza a dar declaraciones, decir que su familia no ha estado en la participación del secuestro al erario en República Dominicana. ¿Tú entiendes de que es la fórmula realmente por ahí, es que anda la cosa? No. Hay un problema en los combustibles. Hay varios problemas, pero el problema nodal en los precios de los combustibles radica en la alta carga impositiva que tienen. De 2,000 pesos, 875 pesos son carga impositiva.
Y la mayoría de esas cargas impositivas la paga el pueblo y tienen su base en resoluciones y normativas de criterios, no necesariamente en la ley. Por eso nos preocupa cuando se dice que se va a llamar a la modificación de la ley, y la modificación de la ley 112, la modificación per se, no necesariamente va a resolver la problemática, porque las problemáticas son administrativas y es los márgenes de beneficio que tienen los distribuidores y las personas que inciden en el negocio de los combustibles, y todo eso está cargado al consumidor. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema radica en la problemática que ahora tenemos a nivel internacional. Ahora mismo ya el barril de petróleo ronda los 110 dólares, y todo a raíz del problema que ha surgido en Ucrania. Ya habíamos dicho en este programa que ese problema se iba a dar, sobre todo después que se le dio el golpe de Estado en Ucrania a un gobierno prorruso de nombre Vítor Yanukovych. Eso fue en el 2014. Eso obligó a que la Federación Rusa ocupara parte de Crimea y se declararan provincias independientes en la región del Donbass, la provincia de Lugansk y Donetsk. De ahí ese conflicto se ha mantenido durante 6 años, 7 años, y hoy ha derivado con la ocupación parcial o con un ataque especial, que es como lo ha denominado el presidente ruso, Vladimir Putin, y encareciendo principalmente los combustibles, que están comenzando, lo que estamos viendo es los reflejos de lo que va a pasar, porque Rusia provee a Europa el 40% de todo el gas y de todos los combustibles que consume. Y ya ayer empezaron a cerrar grifos y Rusia ha detenido su producción, ha detenido la producción de petróleo, sobre todo el petróleo del Mar Caspio, que es el petróleo más fiel que se cotiza en la bolsa de valores, en el West Texas y en el Brent. Entonces esa situación de alguna manera van a afectar al mundo entero, a la República Dominicana, pero al mundo entero. Si eso no se detiene donde está, y aunque se detenga, ya hay un mal hecho que va a repercutir enormemente en los precios de los combustibles, en los precios de los servicios y en los precios de los alimentos. También por el problema que hay ahora mismo con la cadena de distribución y con los temas del abasto. En la República Dominicana ahora estamos presentando como una solución, como una panacea, la modificación de la ley de hidrocarburos, y no necesariamente la modificación de la ley se ha demandado y nosotros la hemos demandado y es importante que se modifique, pero que el pueblo no puede esperar gran cosa de una modificación de la ley, porque hay factores exógenos, factores que nosotros no controlamos, factores que vienen de países desarrollados, que están ahora en un pugilato económico, un pugilato militar, que de alguna manera nos va a afectar a nosotros. La modificación, quien cree que llevaron la ley a modificarla, ya, vamos, no. Ahora, por desgracia, que no necesariamente tampoco tienen que ver con el gobierno, podríamos continuar pagando combustibles caros hasta tanto el mundo no se estabilice, hasta tanto los precios de los carburantes no se estabilizan. ¿Y podría ser un elemento la eliminación de los subsidios, Juan, que existe hoy día, que tanto se ha hablado y que tanto se critica? Cuando se habla de subsidios no se puede dejar nada más en los combustibles. Por ejemplo, en los combustibles que le entregan a transportistas. Eso no se puede quedar ahí. El Estado Dominicano está entregando en subsidio más de 260 mil millones de pesos al año. Y la mayoría empresas. La mayoría empresas de la más poderosa económicamente de la República Dominicana. Sobre todo al sector eléctrico, que le entrega grandes subsidios. Y todos saben que las hidroeléctricas casi todas son de sectores económicos poderosos. Pero el gobierno le entrega subsidios a más de 4.000 ONG. ONG que nada más son de letras. El gobierno entrega subsidios a todo. Aquí se hace, el sector transporte es el que más eco hace cuando hay subsidios. Por ejemplo, se habla mucho de tarjeta bono gas para los choferes, pero hay planes del plan social de la presidencia para los estudiantes, para que se yo qué, primero comer, primero que se yo qué estudiar. Es un paquete de subsidios que no se corresponden con los recursos que produce este país.
Este país no produce tanto dinero para entregar tanto. 260 millones de pesos en subsidios y compensaciones y facilidades al año es demasiado para un país tercermundista como nuestro. Hágame el favor, dímele que me pongan ahí un corte que dice Juan Marte responde. Mire, don Juan, yo quiero volver al tema porque yo he traído el tema y usted me ha dicho de una forma que no he hablado de eso, entonces yo quedaría un tanto ridículo. Y como amigo, yo quiero presentar espérese, yo quiero, dile que me pongan el corte ahí dice Juan Marte responde Sí, de ayer. Pero no estamos... No, porque, no quiero que se vea como una... una... que me está entrevistando Sí. me debe permitir hablar, creo yo, ¿verdad? Sí, pero yo quiero que usted... pero que yo porque, quiero en beneficio suyo decir... sí, no, de ambos. No, y de ambos, sí, Sí, voy a decir de ambos sí, y del canal. Sí. Que lo que yo le estoy diciendo a usted, que yo en mis declaraciones, que fui yo que la dije, sé lo Sí. que dije, no nos hemos referido a compañías de taxi, es del taxi nada más que estamos hablando. Sí, que me lo ponga allá, por favor, Sí. para ver quién sí que es lo que dice. No, que lo ponga, No, que lo tiro tienen al aire, allá, sí, lo tira al posible. aire. Sí. Tiro Porque al no, aire porque- por eso le hemos preguntado que usted nos aclare, porque vimos la noticia y yo no sé en qué consiste el conflicto y es lo que le hemos preguntado. Bueno, pero vamos a porque hay esperar. un conflicto. Usted le interesa, Pero no. a usted le interesa escuchar el corte que usted va a No, ¿por qué? Porque no puedo ante el televidente. ¿Alguna situación Sí. con relación a eso? No, porque el problema está, y él lo está entendiendo de una manera que tal vez no que- es. Ujú. Yo lo que le estoy diciendo a mi directo amigo es que yo no he hablado de taxi. Si él me hace la pregunta en la dirección de lo que yo dije, yo entonces le contesto. Pero ahí no, yo no dije nada que tenga que ver Está con taxi. bien, Juan, estamos hablando eso de es todo, conflicto. eso es todo. Pero nada ¿existe más. el conflicto o no? ¿Qué es lo No, que pero hago? hágame la Porque- pregunta correcta y yo le voy a dar la Si yo respuesta supiera, correcta. oiga, si yo supiera en qué consiste el conflicto, yo le dijera a usted, mire, está pasando esto y esto, yo quiero saber. Bueno, pero porque ahí está- es bueno con todo el respeto que usted me Sí. merece, porque usted es uno de los mejores profesionales de este país. Sí. Y quién sabe, porque ha vivido en el exterior. Es bueno que usted, cuando me haga una pregunta, yo sepa qué usted me está preguntando, porque yo no tengo conflicto con taxi. El conflicto no tengo con nadie. Con nadie. Ok, o sea, no hay Claro. conflicto. Claro. Pero dice ahí que usted responde y lo dice ahí. Sí, pero yo puedo responder de cualquier cosa. Ahora estoy respondiendo una pregunta que me está haciendo Ok, Frank. no está, córtelo. Ok, está bien, no está. Pero la cuestión es que aquí lo tenemos, se pasó ayer. Juan Marte le responde a Mario Torres con relación a No, yo no le he acusación de respondido- amenaza de muerte. Yo no le he respondido a ningún Mario Torres. ¿Usted quiere que yo le hable de ese tema a usted? No, queríamos esclarecer Digo, ¿a eso. usted le interesa? que No, yo no, le no me hable? interesa a la sociedad. O sea, es un elemento noticioso. Digo, ¿usted quiere traer Porque ese... personal no, yo como noticia, Juan. Sí, pero a usted le interesa. no Porque quiero- si a usted le interesa, yo le hablo. No, personal no. Ahora le pregunto yo, ¿a usted le hablo? Sí, como noticia. Muy bien. Vamos a aclarecer como noticia. Vamos a hablarle, porque quedaría yo entonces. mal, en el sentido que me estoy inventando cosas. No, mire, existe una problemática en el Ahora sí. corredor, una problemática en el corredor de la 27 de febrero. Ya. No una problemática conmigo. ¿Por qué no es conmigo? Y eso es lo que dice el video que usted está pidiendo. Ese corredor lo opera Gervasio de la Rosa. Ya. Y Gervasio de la Rosa lo dirijo yo. Le pregunto. No sé. No. Dirige una organización, ¿verdad? Diferente. Súbemelo. Ese corredor, ¿usted lo quiere escuchar? Sí, quiero escucharlo para que edifique. Tírelo. Y después... Yo no tengo rutas. Las rutas corresponden al Estado Dominicano. Pero tampoco tengo sociedades económicas con ninguna empresa de transporte de la República Dominicana. Yo soy un dirigente choferil. Yo soy un coordinador de las actividades y los intereses de la mayoría de los choferes de la región del Cibao y de una parte del país. Tampoco recibimos subsidio de ningún tipo del Estado Dominicano, como está ocurriendo con la mayoría de las organizaciones choferiles de la República Dominicana. Eso es importante que se sepa, porque nosotros no pretendemos negociar lo que es del Estado con el Estado mismo. No tenemos ruta en Santiago, no la hemos tenido y no la tenemos. Consideramos que eso es patrimonio del pueblo dominicano. Lo que sí nos preocupa es que las mafias choferiles de la República Dominicana, hoy harta de dinero con el subsidio que le entrega el Estado Dominicano, se están avasallando en todo el territorio nacional, tratando de ocupar espacios
como si fuesen puntos de drogas. Ok, antes de usted dar la explicación, yo quiero entonces decir, no tengo un interés, Juan, en conocer ese caso de manera per se personal, sino como un elemento noticioso que hemos traído aquí. El señor Mario Torres y su grupo de choferes, que no me acuerdo de la organización que pertenecen, pues dijo que a raíz de esa disputa por el control de ese corredor que usted dice, ha habido amenazas, tanto de usted como de un empresario que es dominicano, radicado en Estados Unidos, que se llama Juan Luis Enrique. Entonces, a partir de ahí queremos preguntar por también algo que le beneficie a usted, para que no quiero que entienda que es un interés mío particular, es como noticia. Bueno, y el único interés mío era que usted escuchara el audio para que vea que yo no hablo de taxi. El conflicto. Y que no he mencionado el nombre de ningún Mario ni nada de esa cosa. En el audio no lo dice. No, pero el conflicto es con ellos y yo... Para que usted entienda por qué yo no entendía lo que usted me estaba diciendo. Sí, ya, usted escuchó el audio que no menciona taxi por ningún lado. Está bien, la confusión de taxi... Pero escuchó que no menciona taxi, sí, ni menciona el nombre de ninguna persona en particular. Pero la confusión de taxi fue mía porque vi en la rueda de prensa que decía bloque... Porque si el audio menciona taxi o menciona persona en particular, yo por lo menos me eximo de volver a este programa. Vamos al conflicto, Juan. ¿Qué es lo que hay? O a la problemática. Usted tiene un conflicto. Esa es la ruta, la CJ, Juan. Juan, la CJ es esa. Mire, me permite, otra vez. ¿Vamos a la pausa o vamos otra vez? No, conduzca. Le damos para adelante. Excelente. Usted es un buen transportista, un buen chofer, conduzca. Bueno, chofer no soy. Conductor, sí. Y piloto. Sí. Mire, hermano, el gobierno dominicano ha emprendido lo que se llama la colectivización del transporte de la República Dominicana. Y lo ha hecho con la intención de sacar, según dijo el presidente en su primer discurso de toma de posesión, sacar 33,000 unidades de carros de concho de la capital y Santiago. Para esos fines, inició un corredor en la Núñez de Cáceres, retirando los carritos y haciendo un corredor con autobuses. Y recientemente ha inaugurado el segundo corredor en la Winston Churchill de la capital. A raíz de esta segunda inauguración se han prendido las alarmas en Santiago de que vienen varios corredores para Santiago. Uno de ellos, en la 27 de febrero, que no lo opera ni lo ha operado nunca la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, que yo presido. Lo preside la Federación de Trabajadores de la Región Norte o Transportistas, que dirige el compañero Gervasio de la Rosa. Y lo preside un muchacho que es muy bueno y que en los inicios de mi carrera o de mi vida choferil siempre andó conmigo, que yo le agradezco mucho. Pero por situaciones que no vienen al caso, después que él se desarrolló y se convirtió en secretario general de esa ruta, ha tratado de pertenecer a la CNTT y nosotros lo hemos rechazado siempre, por razones que no vienen al caso. Pero en ese corredor de la 27 yo no tengo ni arientes ni parientes. Tampoco tengo carro alquilado en la ciudad de Santiago, tampoco tengo franjas, ni tengo rutas. Las rutas son propiedad del Estado Dominicano y la ruta la operan los choferes. Yo no tengo ruta y en la 27 de febrero no lo he tenido ni lo tengo, por eso le digo que no tengo conflicto. Ciertamente hubo una rueda de prensa de Conatra, a quien está afiliado ese muchacho. Ese muchacho tiene mucho tiempo manipulándolo. A él se le sienta un muchacho, se le sienta al lado, a su derecha, y quienes se le sientan a la izquierda reciben instrucciones directas de la capital para que permanentemente diga cosas, problemas que nada tienen que ver con él, porque él es un trabajador y yo lo conozco muy bien. Ese muchacho se iba al sur conmigo, se iba a la capital, se iba a todos los lados. Pero después tuvo unas situaciones que a nosotros en la CNTT entendimos que no podíamos tener, no a la persona, no, a ese tipo de temas dentro de nuestra institución. Y no lo quisimos, ni lo queremos tampoco. Eso parece que le ha dolido a él y eso ha sido aprovechado por gente que piensa
y que quiere llevar esta ciudad a los conflictos que hay en la capital. En la capital no pasa un año sin que maten un chofer o maten un dirigente. Y cada vez que usted ve este tipo de escenario, que mandan a decir cosas y mandan a montar cosas, persiguen otra cosa. Cuando le digo que no tengo conflicto y le reitero eso es que nosotros no tenemos corredores ni aquí ni en ninguna parte del país, ni estamos en negociaciones, ni estamos en transacciones para operar corredores, porque no lo tenemos. Y si lo fuéramos a operar, se supone que debe ser en las rutas que dirigimos. Y en las rutas que dirigimos, nosotros nos hemos reunido con nuestro secretario general, diciéndole que si alguna transformación se va a hacer en alguna ruta, tienen que hacerla los choferes, tienen que hacerlo los operadores de la ruta, o sea, el secretario general y sus inversionistas. Ellos que tienen que participar en eso, no yo. Y de hecho mi posición ha sido frontal contra el gobierno en algunos procesos que ha estado tratando de realizar en la ciudad de Santiago, y por eso que le digo. Entonces, primero, el conflicto no tiene nada que ver con taxis, si se le puede llamar conflicto, porque esa rueda de prensa y que me están amenazando y que me quieren matar y que eso tiene 12 años. Esa nota de prensa la hacen en la capital. Mandan un dineral por una compañía de transporte que hay aquí en Santiago para esas ruedas de prensa, para que digan cosas específicas. Y eso pasó, mire, le voy a decir algo, mire, yo voy a decir algo que me gustaría, este programa lo están grabando. Sí, no, y vamos a hacer la noticia. Pues agárrese. Dígalo bueno, que vamos a hacer una noticia ahorita de eso. No, yo le voy a decir. Mire, dice que lo hagamos, que responda después de los comerciales. Yo le voy a dar elementos para que haga una buena noticia. Ahora sí me dijo. Bueno, preparen sus grabadores porque ya en los minutos finales de este programa, que será un titular en primera plana, Juan Marte, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, tiene importantes declaraciones que ofrecer. Atención a los demás canales que quieren ponerse en cadena, pues tienen la oportunidad de hacerlo. Adelante, señor Marte, vamos a escuchar esa... Está acomodándose el micrófono. Y déme titular de una vez. Para que llegue bien el mensaje, para que sea captado a todo el territorio nacional y allende los mares. Chequea si tiene audio de Juan. No, está todo perfecto. Adelante, don Juan. Esperamos por usted. Esa cámara es suya y el micrófono ya está bien colocado. Mira, a mí me preocupa mucho esa situación ahí en la 27 de febrero, que reitero, no tiene nada que ver conmigo, porque no tengo inversión en ese corredor, ni en ningún corredor, ni de Santiago ni del país.
y porque no está afiliado a nosotros, ni desde su origen, ni desde su destino. Nosotros no tenemos que buscar nada ahí. Pero el sector choferil es peligroso. La gente cree que no, pero es peligroso. No necesariamente los choferes, Frank. La cúpula, la dirigencia del sector choferil es muy peligrosa. Y para decir si es peligrosa, solo hay que ver en los eventos que se ha visto el movimiento choferil. Porque es un sector de muchos intereses económicos, es un sector que se atreve a muchas cosas, que es osado. Y este muchacho tiene 11 años mandándolo a... Si tú buscas la historia de él, tiene más de 15 ruedas de prensa diciendo que lo van a matar. A veces acusa al alcalde Abel Martínez, a veces acusa a un tipo que era director de tránsito, o un señor que era director de tránsito, a veces acusa a la CNTT, a veces acusa a inversionistas de su propia ruta. Y un muchacho que tiene muchos frentes, a veces acusa a la CNTT y me acusa a mí de manera personal. Y un muchacho que tiene muchos frentes. Con nosotros no tiene frente, porque lo único inconveniente que hemos tenido es que él intentó pertenecer a la institución y lo rechazamos todo a unanimidad. Después no tenemos ningún conflicto, ¿no? Yo tengo que no veo a ese muchacho personalmente. Yo creo que más de 10 años. Nada más escucho sus declaraciones. Pero él está en un escenario peligroso, que saben montar ese tipo de cosas. Mira, en el 2003 había un dirigente choferil que le llamaban, y que pertenecía a la misma institución que pertenece ese muchacho, que le llamaban Víctor Fernández. Ese muchacho lo pusieron a hacer rueda de prensa y a decir cosas de Juan Ubiera y de Fenatrano. A decir cosas. Después ese muchacho fueron en la galería y lo tirotearon y lo mataron. Duraron mucho tiempo atribuyéndole eso a Juan Ubiera. Después pasó con otro que le llamaban Tomás Marte, de la misma institución que pertenece ese muchacho. Empezaron. Después se lo encontraron muerto con un tiro en su casa. Otro más que le llamaban Peguerito, lo mandaban a hacer ese mismo tipo de rueda de prensa. Y también apareció muerto. Las organizaciones choferiles de la capital le faltan el tablero para sus negocios que siempre han tenido, que lo tuvieron con Balaguer, que lo tuvieron con Don Antonio, que lo tuvieron con Jorge Blanco, que lo tuvieron con el presidente Leonel Fernández, que lo tuvieron con Danilo. Le falta Santiago ahora mismo. Y le interesa ese corredor, a ellos, no a nosotros. Porque ya yo le he dicho personalmente al más alto nivel del Estado Dominicano que no nos interesa corredores, que no nos interesa operar guagua, que ya tenemos 57, lo saben en la CNTT entera. Yo en la CNTT soy un árbitro de conflicto, casi simbólico. A nosotros no nos interesa meternos más para adentro donde nos hemos metido en el sector choferil. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de ese muchacho? Y le debe preocupar al Ministerio Público, le debe preocupar a la policía, que sí, que a él le pueden cestar la vida. Porque es que él está en un avispero de interés. Ese muchacho se ha peleado con todo el mundo. Y la mayoría de los problemas en el sector transporte no necesariamente se originan con chofer y secretario general. Ellos no se hacen daño. Nosotros los dirigentes choferiles nunca nos hacemos daño. Puede haber 3 pecosones de 3 choferes, 3 batazos, pero eso no pasa de ahí. Ahora, los inversionistas de la ruta y los inversionistas de la ruta que él está no son choferes. Y él hace en esa ruta lo que le da la gana. Vive en permanente conflicto con la alcaldía. Ese muchacho tiene enemigos en todos los lugares. Y él no es malo, él es muy buena persona. Pero tiene una persona que en la rueda de prensa, hay uno que se le sienta a la derecha y otro se le sienta a la izquierda, que son los que le dicen, di esto, tírale esto. Y eso es pagado desde la capital. Te voy a decir algo más importante. Aquí había un dirigente que era secretario de la Ruta G, que lo mataron. Se llamaba Ismael Sandoval. Y eso vino precedido de rueda de prensa y conflicto a sí mismo. Y todo eso se montó en la capital. Yo no sé quién lo mató ni me interesa. Eso debe interesarle al Ministerio Público y a la policía. Pero vino precedido de un conflicto así y de campañas. Ahora mismo, por todos los lados están tirando audio grabado de computadora. Hay una campaña montada, como que existe un conflicto entre ese muchacho y nosotros, y no existe.
Eso cíclicamente durante 12 años lo han tenido en eso, dándole cuerda, y él no es una persona que es muy, por no ofenderlo a él y a su familia, que está muy bien, él no está muy bien. Y cualquier cosa, tú ahora mismo lo conoces hoy, le dices que tú eres su hermano y que lo quiere, y él te da hasta la vida, porque él es así, él no es malo. Ese muchacho debiera tener una condición económica mejor, porque él ha tenido oportunidad de vivir bien y está en extrema pobreza, porque todo lo que le llega a la mano lo regala. En esa ruta 27, que no tiene capacidad para 60 franjas, él ha regalado más de 400 franjas, que la regala, es un muchacho noble. Entonces, esas mafias del transporte que están conectadas con los grupos de sicariato, con las organizaciones criminales de este país, conocen las debilidades de ese tipo de elementos y lo echuvan adelante. Y cuando viene a ver, te lo tiran, como chivo expiatorio. te lo tiran en los pies, hermano. Entonces aquí en Santiago pasó eso. Aquí se hizo una campaña muy grande con Ismael. Y cuando le sesgaron la vida a Ismael, todo el mundo pensó que era en el sector choferil, porque fue en el medio de un alboroto parecido a este. Y yo temo que con ese muchacho pase lo mismo. Por eso me interesa que se quede claro que nosotros no tenemos ni lo hemos tenido conflicto con ese muchacho nunca. Él ni me ha cogido prestado, ni yo le he cogido prestado. Yo no conozco sus novias, yo no conozco sus mujeres. Yo no tengo inversión en transporte. Yo no tengo inversión en transporte. La inversión en el sector transporte son de las cooperativas. Son de sectores que uno ni los conoce. Uno no sabe ni quiénes son ni dónde están. La mayoría de los secretarios generales no tienen franja, no tienen intereses dentro de las rutas. Los choferes son simples obreros que alquilan un carro, que alquilan una franja y se tiran a las 5 de la mañana a trabajar. Y ese muchacho no es malo, pero tiene un clancito al lado que cobra con él. Y le dije ya que uno que se le sienta a la izquierda y otro que se le sienta a la derecha son los que le dan cuerda y le dan el texto, convocan la prensa y le dicen, di esto. Temo que ciertamente a ese muchacho le pase algo, porque le puede pasar, porque aprovechando precisamente este tipo de montaje, y él que se ha ganado tantos enemigos, cuando viene a ver le dan un par de cocorrón. Bueno, gracias. Y yo entiendo que todo esto va dirigido en esa misma línea, porque ya esos escenarios lo hemos visto en la capital. Usted ha visto los expedientes en la capital de sicariato de los choferes, y aquí en Santiago mataron un dirigente choferil en medio, él mismo diciendo así, tengo problemas con fulano, desesperado, y lo mataron también, y lo pueden hacer con ese muchacho. Así que yo no conozco el general de aquí de Santiago, el general de Santiago no sé quién es todavía, porque no, Juan, nadie lo conoce, pero el Ministerio Público, la jefatura de la policía deben prestarle... Que no se ha reunido con un sector tan importante. No, yo no conozco a ese señor. Debe prestarle a ese muchacho, deberían darle seguridad, porque ya yo mencioné 3 casos, pero son más de 22 casos en la capital documentados, que esas mafias choferiles lo mandan, le crean un conflicto con alguien. Por eso te digo y te insisto desde el principio, no, yo no tengo conflicto. Pero usted no sabe. A ese muchacho yo lo único que le tengo es agradecimiento. Usted no sabe y lo quiero mucho, pero por su forma díscola, y porque se dispara, involucra a la institución con su accionar. Entonces yo no voy a tener en la institución un elemento que ande diciendo cosas y me eche al alcalde de enemigo, me eche a Alberto de León de enemigo, y me ande tirando enemigos a mí arriba, cuando yo soy una persona que ando solo, que vivo construyendo amistades, que vivo avanzando, que vivo barriendo hacia adentro. Entonces no voy a tener una persona con ese tipo de problemas. Eso es importante. Gracias, Juan. Eso es muy importante. Pero usted Juan. no sabe lo importante que ha sido esa aclaración que te ha hecho. El tiempo se fue. Sí. Y yo te agradezco a ti que al principio, y te pido excusa, porque tú eres un muy buen profesional, esto no es de ahora, nosotros tenemos más de 30 años viendo ni conociendo. Ya, no me haga tan pero viejo, no entendía la pregunta, porque tú me estabas hablando de taxi. No, usted no quería hablar. No, es que tú me formulaste la pregunta. Bueno, el tiempo no fue. Es importante que hablamos de eso. Claro. Sí. Gracias a ustedes por la sintonía. Buen fin de semana. En nombre de Arturo Taveras y el mío propio y todo lo que conformamos este gran equipo. Feliz fin de semana para todos. El próximo lunes, Dios mediante, Dios delante, estaremos desde las 7 de la mañana con Diario 55, tu revista informativa, y luego el café de Diario 55. Gracias a Juan Marte, que ha estado conversando con nosotros, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Buen fin de semana a todos.